Este 24 de mayo es la Navidad de los que nos gusta el deporte automotor, o debería ser. Es la víspera del Memorial Day de Estados Unidos, el domingo antes del último lunes de mayo, y eso implica dos cosas. Para los fanáticos de la NASCAR, su carrera más larga, la Coca-Cola 600, y para los fanáticos a los monoplazas, su carrera más importante, las 500 millas de Indianápolis. Normalmente también se programa para este día el Gran Premio de Mónaco, pero debido a una decisión francamente estúpida de la Fórmula 1, ese día se correrá en Montreal el Gran Premio de Canadá, generando una división de los aficionados al automovilismo totalmente innecesaria. Aún así, esta no es la primera vez en los más de 110 años de historia de la carrera de 500 millas en la capital de Indiana, en la que esta prueba tiene que enfrentar una división. Hace 30 años, en 1996, la carrera con su vuelta más rápida se corrió al mismo tiempo que a 400 kilómetros de distancia otros vehículos de IndyCar estaban corriendo otra prueba de 500 millas que buscaba crear una tradición, pero que al final se terminó convirtiendo en una farsa incluso antes de la partida. En esta autohistoria hablaremos del split, la división entre la CART y el Indianapolis Motor Speedway que provocó un golpe de gracia al automovilismo deportivo de monoplazas en Norteamérica. Esta es una historia bastante larga, polémica y que ha dado series completas en canales como Bring Back the Beatles, libros, muchísimo contenido, así que espero que me disculpen si tengo omisiones, al final soy humano, y como esto es un split voy a tener que partir en dos la historia. En esta primera parte vamos a hablar de justamente los inicios que motivaron a esa fractura en 1996. Para contar esa historia tenemos que volvernos 19 años en el tiempo, hasta 1977. Aquí en Indianápolis, el dueño y patrón es Tony Holman, un millonario que había comprado la pista en estado de ruina durante la Segunda Guerra Mundial y que durante más de 20 años había liderado el deporte de monoplazas del Campeonato de Velocidad Norteamericano, también conocido como Champ Cars o IndyCars de manera general, a través de una entidad llamada el United States Auto Club o USAC. Allí corrían los héroes norteamericanos, A.J. Foyt, Bobby Unser, su hermano Al Unser, Mario Andretti, Gordon Johncock, Johnny Rutherford, con autos operados por equipos famosos como McLaren, Parnelli Jones, Pat Patrick, Dad Gurney y alguien que será clave en toda esta historia, Roger Penske. El eje de este campeonato, como no, eran las 500 millas de Indianápolis, que ya tenían más de 50 años de trayectoria y una historia bastante extensa. Pero para los dueños de los equipos, la USAC no estaba haciendo un buen trabajo. Mientras los dueños ponían grandes cantidades de dinero para contratar a los pilotos, conseguir los motores y desarrollar chasis, la organizadora del campeonato no hacía el trabajo de llenar las tribunas. Esto hacía que para los dueños en Indy no hubiera suficiente publicidad y el pozo de premios fuera bastante mediocre con respecto a lo que invertían. Y en el resto de carreras del campeonato no hubiera prácticamente atención. En un tiempo en el que los deportes más populares de Norteamérica ya tenían transmisiones en vivo por televisión de sus competencias y de sus partidos, prácticamente la única carrera de Champ Cars que iba por tele era Indianápolis, una versión que transmitía la ABC recortada y por diferido por orden del propio Holman para que no se disminuyera la asistencia de público a la pista. Los aficionados del resto de Norteamérica tenían que pegarse al rally. Esto motivó muchas críticas de los dueños de los equipos y Dan Gurney propuso unos ajustes inspirados por un acuerdo similar al que hubiera logrado unos años atrás la Fórmula 1 con la Foca al mando de Bernie Ecclestone, pero dos tragedias dieron un impulso adicional al cambio. Primero, Holman era un hombre muy retrógrado, tanto que cuando Dannett Guthrie clasificó por primera vez a las 500 millas de Indianápolis en 1977, se negó a cambiar ese tradicional comando Gentlemen, Start Your Engines, solo porque entre los 33 pilotos que iban a competir había una mujer, murió de un ataque cardíaco en octubre de ese año. Varios meses después, en abril de 1978, un accidente aéreo acabó con la vida de 8 oficiales de la USAC. A finales de ese año, los equipos dirigidos por Dan Gurney, anunciaron la creación de un campeonato paralelo que se llamó Championship Auto Racing Teams, o CART. La primera carrera de este campeonato se daría en Phoenix al año siguiente, en 1979. Aquí voy a hacer una anotación. Cuando hable de la CART, la IRL, la USAC, me referiré a los campeonatos, y cuando hable de CART, IRL y USAC, me referiré a los organizadores.
Durante 3 años, CART y USAC mantuvieron una pelea con ires y venires. Empezaron con una hostilidad muy completa de USAC, prohibiendo con su poder de autorizar la entrada a las 500 millas de Indianápolis, la entrada de los equipos que estaban compitiendo en a la carrera. En 1979, esta decisión llevó a un fallo judicial que tuvo que afrontar USAC, impuesta por los equipos de CART, los cuales permitieron que se corriera, que entraran en la carrera, y al final esa prueba la ganó Rick Mears, la primera de las 4 carreras que ganaría con Penske durante los siguientes 14 años. En 1980, tanto CART como USAC intentaron un campeonato combinado, el cual se llamó la CRL, Championship Racing League, de la cual la USAC se retiró con 5 carreras completadas, mientras que CART continuó con el CRL. Luego, en 1981, se corrieron temporadas paralelas de la CART y la USAC, y al final, en el 82, USAC se resignó a limitarse a organizar la Indy, en gran medida porque pues, sus dueños seguían siendo la familia de Tony Holman, los herederos Mary Holman George y Mary Holman, su viuda. La CART al año siguiente lograría ese acuerdo para incorporar al campeonato las 500 millas de Indianápolis, las cuales darían puntos para el campeonato de 1983 de la CART. Y mientras tanto, USAC aceptó utilizar las normas de CART como base para sus normas de las 500 de Indianápolis. No exactamente, ya lo veremos más adelante. Al mando de CART, el deporte del automovilismo de monoplazas creció de una manera exponencial. Entraron patrocinadores multimillonarios como tabacaleras, como grandes cerveceras, se desarrollaron chasis de últimas tecnologías con el uso del efecto suelo, de materiales como la fibra de carbono y que eran derivados pues, de aprendizajes de otras categorías como la Fórmula 1 y el Grupo C. Y las grandes automotrices, Ford y Chevrolet, empezaron a motorizar sus monoplazas. Esta última decisión no estuvo exenta de polémicas. Mientras Ford producía los motores Cosworth con la mano del fabricante norteamericano basados en el motor DFB que había dominado la Fórmula 1 en los 70s, Chevrolet era un motor que era hecho realmente por otra compañía británica llamada Ilmor, de la cual uno de sus socios era Roger Penske. Incluso los motores ni siquiera eran vendidos a los equipos, los alquilaban durante el periodo del campeonato, un año por decir algo, y al final de este periodo la propia Ilmor recogía los motores para arreglarlos, actualizarlos y volverlos a alquilar al año siguiente. Esto hacía que los costos fueran demasiado elevados, tanto de los Cosworth como de los Ilmor, para los equipos más pequeños. El motor Chevy se volvió en 1987 necesario para ganar en CART, lo cual hizo que muchos aficionados, sobre todo en Indianápolis, aseguraran que la sigla del campeonato era Chevrolet and Rich Teams, no Championship Auto Racing Teams. Como habíamos dicho, las normas de USAC eran ligeramente diferentes, así que había la posibilidad de utilizar otros motores, como unos motores V6 de Buick que tenían por norma de la USAC más presión en el turbocargador, una ventaja otorgada para igualar el hecho de que utilizaran bloques diseñados de autos de calle y árboles de levas con varillas incorporados al bloque. Otras marcas como Porsche y Alfa Romeo también trataron de ingresar a la CART. En el caso de Porsche, con mucha polémica debido a que CART decidió frenar un poco sus capacidades de desarrollo, por ejemplo, prohibiéndoles utilizar motores con mayor capacidad de turbos en 1980 y luego en 1990 impidiéndoles desarrollar un chasis propio hecho con fibra de carbono únicamente al estilo de los chasis que ya se utilizaban en la Fórmula 1, mientras que otros equipos pues ya tenían piezas en fibra pero acomodadas también con aluminio. En cambio, el caso de Alfa Romeo fue más crítico, pues se asoció con Pat Patrick, uno de los grandes dueños históricos que había vendido su equipo original a uno de sus expilotos, Chip Ganassi. Pero antes de vender el equipo, ya con la asociación con Alfa Romeo firmada, Patrick mandó los motores Ilmor que tenía de regreso a Inglaterra para sus revisiones y después del final de su alquiler, pero con una escala en Milán en la que presuntamente habrían analizado completamente los técnicos de Alfa Romeo todos esos motores desarmados por completo, vueltos a armar. Ilmor se dio cuenta, provocó un escándalo y Patrick terminó siendo vetado prácticamente por esta compañía de sus motores. Aún así, pues incluso con toda esa información, Alfa no logró mejorar su motor
y pues Patrick volvió a vender su equipo, esta vez a otro de sus expilotos, que era Bobby Rahal. Esta diferencia hizo que cada vez la USAC se convirtiera en unas normas un poco más diferentes, pero llegó a un extremo en 1994. La USAC, para tratar de hacer que más motoristas pequeños entraran a competirle a Ilmor y en menor medida a Cosworth, eliminó los requerimientos de que los motores varilleros estuvieran basados en bloques de calle y simplemente dijo que si tenían pues varillas y árbol de levas en el bloque, podían operar con estas normativas, con estas ventajas. Roger Penske encontró este agujero legal y le permitió diseñar, junto con Ilmor y una fortuna, un tren mecánico de ceros únicamente para las 500 de 1994. Este motor tenía todas las ventajas de los Buick y Menard, pero era diseñado netamente para competencia y fue patrocinado por Mercedes-Benz. El Penske Mercedes de 1000 caballos de potencia corrió las 500 millas del 94 en una categoría distinta, tanto que Al Unser Jr. ganó de una manera apabullante, casi menos de una vuelta de ventaja, luego de que su compañero de equipo, Emerson Fittipaldi, sufriera un accidente mientras estaba cerca de sacarle a Unser Jr. una vuelta de ventaja. Y el presidente del Indianapolis Motor Speedway, Anton Holman George, protestó. Tony George es otra de las personas claves de esta historia. Es el nieto de Tony Holman, que está detrás de algunas de las decisiones que más cambiaron el circuito desde que asumió la presidencia del Motor Speedway en 1991. Entre ellas está la construcción del circuito de calle, con el cual se corrieron el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 y el de MotoGP, el refuerzo de la pista y la reconstrucción para permitir la entrada de la NASCAR con la Brickyard 500 en 1994, la construcción de un campo de golf a ambos lados de la pista en lo que eran antiguamente parqueaderos o zonas para que la gente viera dentro de la pista. Todo esto con el fin de potenciar las capacidades de Indianápolis. George trató de comprar la carta en 1991 con una propuesta de un motor aspirado de 3.5 litros, sospechosamente similar a la que en ese momento aplicaba para la Fórmula 1 y el Grupo C. ¿Quién sabe si hubiera pasado que este split si hubiera conseguido tomar el control? Pero los equipos no dejaron que Tony George entrara. Entre 1992 e inicios del 94, él estuvo en la junta directiva de la CART como un miembro con voz pero sin voto y renunció en buena parte debido a la situación del motor Penske Mercedes en 1994, justamente. Pero su legado siempre estará basado en un anuncio hecho ese 8 de julio de ese año, mientras Norteamérica vivía el Mundial de Fútbol del 94. En este se presentaba una nueva serie para 1996. Se llamaría la Indy Racing League. Sería sancionada por USAC y tendría como eje central a la Indy 500. Para entender la dureza de este golpe hay que devolvernos un poquito en el tiempo y ver lo que era la IndyCar World Series, como se llamaba desde 1992 el campeonato de kart en ese entonces. Solamente un año atrás, en Indianápolis en 1993, había 4 campeones de Fórmula 1 corriendo las 500 millas, mientras que el Gran Premio de Mónaco solo lo estaban corriendo 2. Hablamos del campeón reinante, Nigel Mansell, que compartía el equipo Newman Haas con Mario Andretti. Mientras que los otros dos eran con Penske, Emerson Fittipaldi, campeón del 72 y 74, y el triple campeón del 81, 83 y 87, Nelson Piquet, corriendo con el equipo Menard. La kart no solamente pues corría en Indy, también tenía carreras en otros superóvalos como Michigan, óvalos más pequeños como Milwaukee o Nazareth, circuitos permanentes como Laguna Seca o Road America, y pistas de calle como Long Beach y Detroit. Incluso tenía esa hermosa locura que era el Gran Premio de Cleveland, corrido en las pistas del aeropuerto Berkeley Front a las orillas del lago Erie. Estas carreras eran también competidas por una gran cantidad de pilotos internacionales. Había pilotos británicos como Mansell, brasileños como Fittipaldi, canadienses como Paul Tracy y Jacques Villeneuve, mexicanos como Bernard Jourdain o José Legarza y colombianos como Roberto José Guerrero, que corrían con 4 motoristas, 3 fabricantes de chasis y bolsas millonarias en pistas por Estados Unidos, Canadá y Australia. La Indy 500 solo era una carrera más en este campeonato. Esa pelea frontal con la Fórmula 1 para George estaba acabando con la competitividad de los norteamericanos. En sus orígenes,
La Indy Racing League, el sueño de George, era regresar al automovilismo de monoplaza norteamericano a los tiempos de la USAC. En vez de correr en estos circuitos de calle o pistas permanentes, se enfocaría en los óvalos, teniendo como centro obvio a Indianápolis. Se buscaría dar impulso a jóvenes talentos norteamericanos como Jeff Gordon, que a pesar de haber sido criado en Indiana, estaban yéndose hacia la NASCAR porque no encontraban cómo correr un IndyCar en la CART. Y se buscaba contrarrestar el dominio financiero de los dueños de equipos ricos como Roger Penske, Chip Ganassi o Paul Newman de Newman Haas, quienes tenían pues el poder económico para contratar a estos pilotos con títulos mundiales y no dejaban el espacio para esos jóvenes talentos. Básicamente la idea era buscar un nuevo Rick Mears en vez de un nuevo Arie Luyendyk o Roberto Guerrero. Al año siguiente, las 500 millas del 95 se corrieron normal con dos noticias importantes. La primera victoria de un canadiense en la historia, Jacques Villeneuve, y la segunda, la sorpresa mayúscula de que los Penske no pudieran clasificar porque fueron eliminados en esa tradición que existía en ese momento en las 500, que era el Bump Day, esa clasificación de último minuto que se hacía el domingo anterior a la carrera. Tanto Emerson Fittipaldi como Al Unser no pudieron marcar el tiempo suficiente para clasificar. La mayor sorpresa vendría unas semanas después con un nuevo anuncio de Tony George sobre la temporada 1996 de la IRL. Tony George indicaría que los 25 equipos con mejores resultados en las dos primeras carreras de esta temporada tendrían cupo asegurado en Indianápolis. Solo semanas después de que se comprobara una de las mayores tradiciones de la carrera de su propiedad, que era que sin importar cómo te llames, quién eres o qué tengas, si no eres lo suficientemente rápido para clasificar en las 500 millas, no puedes correr las 500 millas. George estaba arruinando todo para asegurarse la clasificación en sus carreras. Andrew Craig, que era el presidente de la CART, anunció que este era un boicot de George y de IRL a sus equipos y anunció una carrera opuesta que se correría el mismo día en el óvalo de Michigan, que en esos tiempos era propiedad de Roger Penske, la US 500. De hecho, esta situación no tenía que ser así para 1996. La idea original de CART era mantener el mes de mayo libre para permitir a los equipos que quisieran competir en Indianápolis. Antes de ese mes de mayo habría dos carreras de la IRL. La primera iba a ser en un óvalo diseñado ex profeso en los parqueaderos de Walt Disney World en Orlando, Florida, y la segunda en Phoenix, Arizona. Esta segunda carrera terminó ubicada en un fin de semana en el que no competía la CART, pero estaba entre dos carreras internacionales del campeonato. Una semana antes correrían en un óvalo en el circuito de Jacarepaguá, en Río de Janeiro, y una semana después en la pista callejera de Surfers Paradise, a las orillas del Océano Pacífico en Australia. Logísticamente quedaba claro que ningún equipo de la CART podría ser parte de los 25 asegurados por estar en la IRL. Las negociaciones entre Tony George y Roger Penske, no Andrew Craig, el presidente de la CART, sino el dueño del equipo Penske, trataron de buscar unas alternativas intermedias y se llegó incluso a barajar la posibilidad de que la Indy 500 de 1996 tuviera 42 autos en pista para tratar de asegurar la participación de los equipos de CART. Pero al final no hubo un acuerdo. Y en diciembre Craig anuncia la US 500 con una bolsa de $1 millón para el ganador, comparativamente similar a la que tenía la Indy 500. Y así llegamos al domingo 26 de mayo de 1996, víspera de Memorial Day. En Indianápolis había un ambiente de zozobra, porque sí, llegaron 33 monoplazas a la competencia e incluso uno, Billy Boat, no clasificó. Pero los principales equipos de CART, excepto dos, boicotearon la carrera. Para colmo, los dos vehículos que hacían parte del campeonato de la CART y aparecieron en Indianápolis lo hicieron con pilotos alternos, no con sus pilotos normales, que estarían en Michigan. Además, el piloto que había clasificado en la pole position, Scott Brayton, sufrió un accidente muy fuerte en las prácticas después de la primera ronda clasificatoria y perdió la vida. La mayoría de los pilotos eran francamente desconocidos. Solamente había un ganador previo en la pista, que era Arie Luyendyk, ganador en 1990. Dos poleman, además de Luyendyk, que eran Eddie Cheever y Roberto Guerrero, que había ganado y tenía el récord de pista en 1992. Mientras tanto, el Michigan International Speedway era el hogar de 27 pilotos de gran renombre. Allí estaban 3 ganadores de Indy, que eran Al Unser Jr., ganador de 1992 y 94, Bobby Rahal, ganador de 1986, y Emerson Fittipaldi, ganador de 1989 y 93.
junto a otros nombres internacionales: Alex Zanardi, Andrés Ribeiro, Adrián Fernández, quien había sido clasificado segundo entre Jimmy Vasser y Bryan Herta. Los Penske, los Ganassi, los Newman Haas, los Rahal y sus patrocinadores estaban en Michigan. No me voy a detener mucho en estas carreras, solamente voy a decir dos cosas. A pesar de los novatos y la pesadumbre por la muerte de Brayton, la Indy 500 del 96 mantuvo sus tradiciones y la transmisión en ABC, en televisión abierta, con su narrador tradicional, Paul Page. Y aparte de eso, en esa carrera hubo los récords de la vuelta más rápida de prácticas, el tiempo de clasificación más rápido, tanto en una como en 4 vueltas, y la vuelta en carrera más rápida en la historia, récords que se mantienen aún en 2025. El ganador fue un veterano popular que había estado lastrado por competir con equipos de escaso poder adquisitivo, Body Lazier, y además un joven de Indiana, Tony Stewart, clasificó segundo. Arrancó en la pole después de la muerte de Brayton y peleó por la punta hasta que en la vuelta 80 su motor dijo basta. Entonces se estaba empezando a cumplir un poco el sueño de George. Mientras en Indianápolis se llegaba a la vuelta 110, toda la parafernalia que había sido montada por CART para la US 500 y estaba siendo transmitida en vivo por ESPN se fue al piso cuando unos segundos antes de la largada Adrián Fernández chocó contra Vasser, luego contra Herta y provocó un accidente que se llevó a la mitad del pelotón. Este incidente, para colmo, motivó una bandera roja, retraso de 1 hora de la largada de la prueba y muchos de los pilotos tuvieron que reiniciar la prueba con sus autos de repuesto. Al final la carrera resultó siendo un bodrio de aquellos. Ganó Jimmy Vasser para el equipo de Chip Ganassi, que prácticamente le sacó una vuelta al cuarto, luego de que Andrés Ribeiro, quien era el líder dominador absoluto, pero había sufrido daños en el accidente, tuviera que parar en los pits porque había partido en el auto de repuesto y este no tenía el sistema de telemetría que le permitía indicar a los equipos cuánta gasolina le queda, cuánto metanol, no cuánta gasolina. Los autos de IndyCar corren con metanol desde los años 1960, pues no sabían cuánto combustible tenía el auto de Andrés Ribeiro y pues tuvieron que parar en los pits para asegurarse que terminara la carrera. En ambos casos se muestra la múltiple cantidad de disparos en el pie que ambas categorías se dieron durante esos 12 años que duró el split hasta la reunificación del deporte en 2008. En la próxima parte de este video veremos cómo las competencias de autos de monoplaza perdieron el interés del público y de los patrocinadores de Estados Unidos en medio de esta pelea, que también provocó algunos de los momentos más fatídicos de la historia del automovilismo norteamericano. Y todo para que al final volviera la cosa al mismo lugar con una herida fatal. A pesar de momentazos como el sobrepaso de Alex Zanardi a Bryan Herta en Laguna Seca en ese 1996 por fuera de la pista en la última vuelta, la que iba ganando sería otra categoría. Esta ha sido nuestra historia. Si te gustó, dale like, que es gratis. Suscríbete, que nunca sobra. Nos veremos en una muy próxima oportunidad. Unbelievable shot.